Buenos días otra vez, hermanos. Estamos en la clase de escuela dominical. La semana pasada empezamos a estudiar la constitución de la iglesia o el libro de orden, también se le llama así. Y hablamos sobre la primera sección, que eran los miembros de la iglesia. Y ahora vamos a hablar sobre las congregaciones, ¿verdad? Cada iglesia, cómo funcionan en nuestra denominación. Vamos a empezar con el artículo 7, ¿ok? Ahí tienen sus copias. Dice: una congregación de la Iglesia Reformada en los Estados Unidos, así se llama nuestra denominación, Iglesia Reformada en los Estados Unidos. Una congregación de nuestra denominación es un cuerpo de cristianos que aceptan la Biblia como la palabra de Dios y el catecismo de Heidelberg, la confesión belga de fe y los cánones de Dort como sus normas subordinadas de fe y doctrina, y que está organizada de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la Iglesia. Noten aquí el orden, ¿verdad? En primer lugar, la autoridad máxima es la palabra de Dios, de todas las iglesias, de todas las congregaciones. La palabra de Dios es muy amplia, y entonces la Iglesia Reformada a través de los siglos ha escrito catecismos y confesiones que ustedes ven que nosotros usamos, ¿verdad? Por eso se nos conoce también como iglesias confesionales, porque tenemos nuestros documentos confesionales donde está escrito lo que nosotros creemos. Eso es importante, porque todo lo que creemos está al público. Quien quiera saber lo que creemos puede leer nuestros documentos confesionales. Pero el primer lugar en autoridad es la Biblia, la palabra de Dios. Por eso es que cuando habla del catecismo, de la confesión y de los cánones de Dort, dice que son normas subordinadas. ¿Subordinadas a qué? A la palabra de Dios. Si en algún momento alguna confesión de la iglesia dice algo en contra de la Biblia, pues obviamente tenemos que corregir nuestras confesiones, no la Biblia, ¿verdad? La Biblia es la palabra infalible, inerrante, nunca se equivoca ni comete errores. Y claro, dice, y está organizada, dice en la última parte, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de la Iglesia. Recuerden que la semana pasada hablamos de diferentes detalles que no están escritos en la Biblia, pero que en la práctica y basados en la sabiduría bíblica, entonces la iglesia funciona y trabaja, ¿ok? Entonces, ese es el artículo 7 con respecto a las congregaciones. De modo que si ustedes van a una de nuestras congregaciones o iglesias, por ejemplo la que tenemos allá en Bakersfield, la que tenemos en San Diego, la que tenemos en Los Ángeles, la que tenemos en Chico, California, en Willows también. Hay varias iglesias que tenemos aquí en California, además de las que están en otros estados. Van a encontrar alguna variedad, pero muy mínima, ¿ok? Pero en esencial, ellos también tienen la palabra de Dios como su máxima autoridad. También enseñan nuestras confesiones, catecismo, confesión y los cánones de Dort. De modo que cuando visitan una de nuestras iglesias, por así decirlo, se sienten en casa, porque sabes que lo que vas a escuchar, lo que se va a predicar, lo que se va a enseñar, es lo mismo que nosotros creemos. Es diferente cuando vas a otra iglesia, ¿verdad? Que no tienen ningún documento, no pertenecen a nadie más, no rinden cuenta a nadie más. Puede ser que el pastor, peor aún, la pastora salga con que en este momento estoy recibiendo una revelación o algo así, ¿no? No, eso no va a suceder en nuestras iglesias. ¿Ok? Muy bien, el artículo 8 dice: siempre que se desee organizar una congregación, las personas que estén dispuestas a hacerlo firmarán la siguiente solicitud y lo dirigirán al clasis, dentro de cuyos límites se organizará la congregación. Noten, esto es importante porque nosotros somos una congregación pequeña. Estamos afiliados a la iglesia de Benecer, somos miembros de Valle de Gracia y somos miembros de Benecer también. Y eso es algo bueno, es saludable, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos creciendo con la bendición de Dios, pues puede llegar un momento en que ya
nos independicemos, por así decirlo, de la iglesia de Ebenezer, aunque estemos aquí en el mismo lugar. Si crecemos más, tendríamos que organizarnos ya como una congregación independiente. Independiente no en doctrina, ¿verdad? No en enseñanza, no en convivio, sino en que nos autosustentemos nosotros. Es decir, que ya la iglesia pueda sostener a su pastor, pueda sostener todos sus gastos, ¿verdad? Mediante los diezmos y las ofrendas, que haya el pastor, 3 o 4 ancianos, 2 o 3 diáconos. O sea, ya sería una iglesia establecida, constituida. Nosotros todavía no estamos en esa posición. La iglesia de Los Ángeles, por ejemplo, donde está el pastor Rubio, el pastor Chris Márquez, ellos recientemente, ¿verdad?, ingresaron a la denominación y ahora pues ellos son una iglesia constituida. Tienen pastores, tienen ancianos, tienen diáconos. Como saben, recientemente compraron un edificio allá en Los Ángeles que están arreglando y ellos reciben ayuda también, pero ya funcionan como una iglesia, como una congregación organizada, establecida. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese momento, por así decirlo, dice, las personas que estén dispuestas a hacerlo firmarán la siguiente solicitud y lo dirigirán al clasis. ¿Quién es el clasis? Esta es una palabra latina que significa clase o grupo. En otras iglesias se les llama presbiterio. Es decir, nuestra denominación, que está en todo el país, se divide en diferentes grupos. Y entonces nosotros estamos en el estado de California. Es el clasis o el presbiterio del occidente. ¿Ok? Entonces nosotros pertenecemos en primer lugar a este clasis de California. Hay otros clasis, el que está en el centro, el que está en el norte, que son otras iglesias de nuestra misma denominación. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a firmar una solicitud y la vamos a enviar al clasis, dentro de cuyos límites se organizará la congregación. Es decir, en el momento en que nuestra congregación se organice, pues todas las iglesias de California nos han recibido, nos han aprobado, pertenecemos a ellos. No somos independientes, ¿no? Que no le damos cuenta a nadie, existimos aparte. No, somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que en la práctica pertenecemos a un clasis, a un grupo de iglesias en ese estado, en este caso en el estado de California. ¿Cómo dice la solicitud? Dice, esto es lo que vamos a firmar. Dice, nosotros, cuyos nombres se adjuntan a la presente, a este documento, deseando ser organizados como congregación a fin de tener mejores facilidades para disfrutar de las santas ordenanzas de la iglesia cristiana, por la presente solicitamos al clasis de California, sería, ¿okay? Al clasis de California, que nos organice bajo el nombre de la congregación. ¿Cuál sería el nombre de nuestra congregación? Iglesia Reformada Valle de Gracia, en el municipio, pueblo o ciudad de Shafter, condado de Kern y estado de California, y declaramos nuestra disposición a ser gobernados por la Constitución de la Iglesia Reformada en los Estados Unidos. ¿Ya vieron? Y esto es bueno, hermanos, porque, por ejemplo, uno nunca sabe qué puede pasar con una iglesia, aunque sea una iglesia grande, organizada, por alguna crisis, ¿verdad? Puede tener necesidades, y si pertenecemos a este clasis de California, ellos nos pueden ayudar. ¿Ok? Nos pueden ayudar con, ya sea económicamente, o ya sea enviando a pastores que prediquen. Porque a veces sucede que una iglesia organizada, o se muere el pastor, o se va el pastor, o lo que sea, y se queda sin pastor. Luego uno dice, ¿quién va a predicar? Bueno, pueden predicar los ancianos gobernantes, pero pues ellos no están de tiempo completo, ¿verdad? Y entonces las otras iglesias pueden enviar a pastores que prediquen en la iglesia mientras no tengamos un pastor de tiempo completo. Se tiene muchas bendiciones, ¿ok? Muchos beneficios. Y ahí se pone la fecha y se firma. Pero Dios quiera, ¿verdad?, que un día lleguemos a ese punto, que nos organicemos como una iglesia completa
Si el CLASIS aprueba la organización propuesta, nombrará un comité para que supervise la elección de ancianos y diáconos y para que los juramenten sus cargos. Esto también es importante, hermanos. Ahí, por ejemplo, el comité se nombra del CLASIS, se nos entrevista y entonces nombran a un comité, 2, 3 hermanos, ¿verdad? Que van a venir aquí a la iglesia y entonces va a haber elección de ancianos, de diáconos, se instalan y ellos toman juramento de que van a servir en la iglesia. En este caso, por ejemplo, ya tenemos al hermano Julio y ya tenemos, pronto vamos a tener a Pepe como diácono, pero lo estamos haciendo bajo el cuidado de la iglesia Ebenezer. ¿Ok? Ebenezer. Pero es bueno porque otros hermanos vienen, se invitan a otras iglesias que vienen y están con nosotros. ¿Okay? Una vez realizados los actos así autorizados y sancionados por el CLASIS, la organización se inscribirá como congregación regular de la Iglesia Reformada en los Estados Unidos. Sin embargo, si las condiciones locales lo requieren, una congregación podrá ser debidamente organizada por un misionero o un ministro que realice trabajo misionero, actuando con el consentimiento del CLASIS, bajo cuya jurisdicción la congregación será recibida. Entonces, aquí es un dato interesante porque supongamos que sucede que enviamos a un misionero incluso aquí mismo en Estados Unidos, pero que sea un área remota, ¿no? Ahí surge una iglesia, entonces está lejos, no pueden ir todas las iglesias, pero hay un misionero, el que empezó la obra, aprobado por nuestro CLASIS. Bueno, en ese caso el misionero puede hacer todo este trámite. O incluso, si mandamos a un misionero a otro país, pero que la iglesia que se forme allá pase a ser miembro de nuestra denominación, pues no vamos a ir todos, vamos a viajar y estar allá, pero el propio misionero, con el consentimiento del CLASIS, puede organizar la iglesia. ¿Ok? Termina diciendo después, la solicitud de admisión al CLASIS debe hacerse tan pronto como sea posible después que se efectúe la organización. Uno debe informar. Una congregación, ya sea independiente o perteneciente a otra denominación que se ajuste a los requisitos de la Iglesia Reformada en Estados Unidos, podrá ser admitida como miembro. Vean, esta es otra forma. Hay iglesias, hermanos, que pertenecen a otro grupo de iglesias, pero que sus denominaciones tienen problemas o se están apartando de la Biblia. Una iglesia local puede decir, ya no quiero pertenecer a esta denominación. Y entonces empiezan a dialogar con nosotros y también esas iglesias pueden ser admitidas a nuestra denominación, que provengan de otras denominaciones y que den prueba de que creen lo mismo que nosotros. Eso sucede muy a menudo, especialmente en nuestro tiempo, en que muchas denominaciones se están volviendo liberales y que están alejándose de la palabra. Muchas iglesias se salen de esos grupos y empiezan a buscar otras denominaciones más que conservadoras, más bíblicas, más fieles, y se agregan a la denominación. ¿Ibas a preguntar algo, hermana? La iglesia de Ensenada. Ensenada. De Vicente Guerrero. La de Vicente Guerrero. Hasta ahorita con ellos nada más tenemos relaciones de correspondencia. Pero ellos sí querían pertenecer, ¿no? Sí, aunque todavía no son completamente organizados. Pero sí, algo así. Pero algo así, correcto, hermano. Correcto. Así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Ok, vamos al artículo 9. Dice, siempre que una congregación desee convertirse en un cuerpo incorporado, se presentará al CLASIS un borrador de los artículos de incorporación y constitución propuestos de la congregación para su aprobación antes de presentar la carta constitutiva a las autoridades civiles. Noten esto, que la iglesia no existe aparte de o en contra del gobierno, no. Una vez que se organiza una iglesia en nuestra denominación, se registra ante las autoridades civiles. ¿Okay? Eso le da mucha formalidad y seguridad a ustedes, ¿verdad? Que si quieren ser miembros de nuestra iglesia, sepan que la iglesia
pues es algo serio, es algo formal. No que se molestó el pastor y ahí se va con un grupo de gente, ¿no? O algo así. No. Estamos aquí trabajando con toda seriedad, comprometidos con todas las familias de la iglesia. Dice, no se aprobará un acta constitutiva que no obligue a la congregación a ser miembro orgánico de la Iglesia Reformada en los Estados Unidos y a ser gobernada por su constitución y leyes. En todos los casos, a menos que haya dificultades, el consistorio se constituirá en los estatutos como la junta directiva de la congregación. Entonces, aquí lo que está enfatizando es que todas las congregaciones elaborarán, ¿verdad?, una carta en la que se comprometen a ser miembros de la denominación de nuestro clasis y trabajar en conjunto. Por ejemplo, es bonito esto en el sentido de cooperación, porque nosotros que somos una iglesia hispana, pequeña, que estamos creciendo por la gracia de Dios, esto se informa a toda nuestra denominación, al sínodo decimos, que es el tribunal más grande, sínodo, clasis, iglesia local. Se informa a todo el sínodo y hay hermanos que apoyan a nuestra congregación para que sigamos trabajando. Y no necesariamente son de aquí de California, sino que son de otros estados. Porque nosotros ahora somos la segunda iglesia hispana en toda nuestra denominación. Fuimos la primera y la segunda es ahora Los Ángeles. ¿Okay? Entonces somos dos iglesias hispanas en toda la denominación y hay hermanos que aman eso, quieren ver más iglesias hispanas y entonces envían sus ofrendas o ayudas a nuestra pequeña congregación. Es algo bonito, ¿verdad? Pero ese es el beneficio de estar incorporados a una denominación. Hermano, Sí, hermano. ¿lo de Los Ángeles pertenecían a una o a ninguna? No, parece que ellos surgieron como surgen muchas iglesias modernas, ¿verdad? Un grupo ahí chiquito creció y ellos empezaron a estudiar la Biblia y dijeron, no es bueno que estemos solos. Aceptaron la fe reformada y dijeron, queremos unirnos a una denominación sana, fiel a la palabra de Dios, y decidieron unirse a nuestra denominación. Gloria a Dios por eso. Pastor, ¿a Sí. qué se refiere aquí con las autoridades civiles? O sea, cuando una iglesia se organiza, se tiene que registrar ante el gobierno. ¿En qué sentido? En el sentido de que es una asociación religiosa, ¿verdad? Dedicada al ministerio de la palabra y de los sacramentos, respetando a las autoridades que Dios ha establecido. Entonces, sucede, por ejemplo, en México, todas las iglesias son asociaciones religiosas reconocidas por el Estado. Sí, hermano, que eso ayuda a que, ya ve que el gobierno a veces pide como un acta de bautismo, como Sí, una sí, referencia sí, claro. legal. Sí, ¿Eso, sí, así. ¿A eso ayuda? Sí, en algunos estados sí, en algunos países incluso, ¿verdad? Pero el punto central de todo es que la iglesia no está para actuar en contra del gobierno, sino que reconoce al gobierno como autoridades instituidas por Dios, aunque no están de acuerdo en todo, ¿verdad? Pero sí somos una organización o asociación religiosa constituida, legítima, ¿verdad?, en los Estados Unidos. ¿Ok? Artículo 10. Cada congregación adaptará una constitución y reglamentos para su propio gobierno. Vean, esa es la constitución de toda la denominación que estamos estudiando. Pero si ya nosotros nos organizamos, tenemos que escribir una constitución para nosotros mismos. Pues ustedes lo han visto, ¿no? Cuando organizamos alguna actividad y todo, pues decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Por ejemplo, aquí en la iglesia, nuestra iglesia, en el uso del salón de convivencia. ¿Quiénes tienen derecho a usar el edificio de la iglesia? Primeramente, ¿quién? Los miembros de la iglesia. A mí me ha tocado aquí en los años que he estado trabajando que viene gente de afuera y que se quieren casar en la iglesia. Y digo, ¿y quiénes son? Pues gente que pasó y vio el edificio y les gustó, ¿verdad? Porque es un edificio antiguo, pero bonito, ¿no? Para tener una boda aquí en el centro del pueblo, sus escaleras, y dice, uy, está re bonito aquí para la foto y cosas así. Y me dicen, podemos casarnos aquí.
¿Qué harían ustedes? Pues nosotros decimos, primero, ¿son cristianos? ¿Verdad? ¿Son miembros de una iglesia? Y claro, de acuerdo a nuestra constitución decimos, no, el derecho y el privilegio de los miembros de la iglesia es el uso de nuestras propias instalaciones. ¿Ok? Entonces es una bendición, ¿no? que podamos tener un edificio. Otra regla interna, el uso del salón de convivencia. Ahí está prohibido usarse alcohol, no debe usarse alcohol de ninguna de sus formas, a menos que sea para el uso de la Santa Cena, el vino. Pero no decimos, vamos a tener una fiesta y traen su alcohol. No. Es una regla interna y es respetable, ¿verdad? No queremos eso. Tampoco se debe estar fumando dentro de las instalaciones de la iglesia. Entonces, ¿se dan cuenta? Cada congregación crea su propia constitución para trabajar localmente. A los hispanos que somos bien fiesteros, ¿verdad? Pues no cualquiera va a venir y va a decir de una vez una fiesta ahí en esa iglesia. No, es el privilegio en primer lugar de los miembros de la iglesia. ¿Ok? Muy bien, artículo 11, cada congregación celebrará una reunión anual. Es lo que vamos a tener el 25 de este mes. El consistorio podrá convocar a una reunión extraordinaria de la congregación y a solicitud escrita de una 10ª parte de los miembros comulgantes. Emitirá una convocatoria para tal reunión dentro de las 2 semanas siguientes a la recepción de la solicitud. La hora, el lugar y el objeto de la reunión extraordinaria de la congregación se notificarán públicamente con 2 semanas de antelación. Se mantendrá un registro completo y preciso de los procedimientos de todas las reuniones. Esto lo hacen todas las iglesias, incluso hasta las que no están organizadas. Aunque están desorganizadas, pero en algún momento tienen que tener una reunión congregacional. Bueno, nosotros al menos debemos hacer una al año. Podemos tener más, se les llama extraordinarias, ¿verdad? Si hay alguna necesidad. Por ejemplo, esperamos que no suceda. Tenemos nuestra reunión anual y de repente se muere el pastor. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues hay que tener una reunión congregacional adicional, ¿no? O extraordinaria para saber qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué va a suceder? Porque sí sucede, hermanos, sí sucede eso, ¿no? Entonces, se tiene que dar a conocer la reunión, justificar la reunión y anunciarla con 2 semanas de antelación. ¿Ok? Hay un orden para la reunión congregacional. Y eso es lo que vamos a tener el 25 de enero. Los que son miembros de la iglesia, en este caso los varones, son los que están presentes. Y las hermanas también pueden estar presentes y escuchar todas las discusiones que se hacen. Artículo 12. A la junta directiva se le encomendará el cuidado y control de la propiedad de la congregación, ya sea real o personal, y de todos los dineros y legados. Mantendrán la propiedad como un fideicomiso sagrado para la congregación. Conservarán el edificio de la iglesia y otros edificios pertenecientes a la congregación en buen estado y evitarán su uso para fines impropios. ¿Ok? En asuntos de naturaleza general, tales como la compra o venta de propiedades, el préstamo de dinero y la remodelación o construcción de edificios, la mesa directiva no podrá determinar nada en forma definitiva sin el consentimiento de la mayoría de los miembros votantes de la congregación, reunidos en una asamblea convocada para tal fin, de la cual se dará aviso público por lo menos con 2 semanas de anticipación. La junta directiva, hermanos, es diferente a los pastores o ancianos y diáconos. O sea, ellos son miembros de la junta directiva, pero son los que se les encarga de mantener el edificio en buen estado en general. Pueden estar presentes los diáconos, puede estar también presente un anciano gobernante. Pero por ejemplo, aquí en California hay muchas reglas para el edificio. ¿Okay? Por ejemplo, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos el extinguidor de fuego. La junta directiva tiene que estar pendiente de que estén en buen estado, porque vienen las autoridades y revisan. Extinguidores de fuego, puertas, están bien, se pueden abrir en un caso de incendio, un temblor,
tienen puertas laterales donde la congregación pues pueda salir corriendo, ¿verdad? Y no quedarse atrapados. Todo eso, la junta directiva, la mesa directiva que se encarga del edificio, ¿verdad? Tiene que estar pendiente de todo ello. Vienen a checar el agua, la luz, todos los gastos que se generan. O sea, el estado de California está, pero ahí encima, ¿verdad? Entonces la mesa directiva tiene que estar pendiente de todo eso. De todo eso. ¿Ok? Muy bien. Así también, ¿verdad? Si quieren comprar algún edificio, pues también la junta directiva es la que va a investigar. Bueno, aquí hay un terreno, hay un edificio, pero no pueden hacer nada sin el consentimiento de toda la congregación, de los miembros de la iglesia. ¿Ok? Artículo 13. Los intereses comunes de dos o más congregaciones unidas bajo un mismo cargo pastoral se encomendarán a un consistorio conjunto compuesto por los miembros de los consistorios de las congregaciones incluidas en el cargo. Una congregación no podrá retirarse de tal cargo sin el permiso del clasis. Aquí lo que quiere decir es, como en el caso de nosotros. Nosotros no somos una iglesia constituida, pero estamos bajo el cuidado de la iglesia reformada, que debe ser. ¿Okay? Entonces ellos son responsables de nosotros. Y eso es muy bueno porque no estamos aislados. Pero bueno, estamos usando, ¿verdad?, el edificio. Y como decía, los que somos miembros de la iglesia, este edificio es nuestro. Que los hermanos americanos, ellos lo toman muy en serio. Si tú eres miembro de la iglesia, no es solamente tu iglesia, es tu edificio. Y tenemos que ayudar y también cuidar de nuestras instalaciones. ¿Verdad? Entonces, eso es muy, muy bueno. Entonces, nosotros, por ejemplo, si sucede que pasa algo y decimos, ya nos vamos. No es así, ¿verdad? No porque el pastor diga, ya nos vamos, no. Pertenecemos a Ebenezer, pertenecemos al Clasis de California, tenemos que justificar por qué se quiere ir, ¿verdad? Es una bendición pertenecer a un grupo de iglesias. Artículo 14. En caso de disolución de una congregación, porque así sucede también que después de muchos años una congregación termina. ¿Ok? Dice, el clasis al que estaba vinculada tendrá jurisdicción sobre sus miembros y los transferirá a la congregación que ellos elijan. Claro, si termina la congregación, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos con los miembros que quedaron? Pues, obviamente, como perteneces a una denominación, vas a querer buscar otras iglesias de tu propia denominación. Pero el clasis, ¿verdad? Como dice aquí, tiene jurisdicción sobre ellos. O sea, esos miembros no quedaron al aire nada más. Son miembros del clasis. Y ellos, el clasis los aconseja y les dice, bueno, pueden irse a la iglesia de Bakersfield, por ejemplo, o alguna otra iglesia sana. ¿Ok? Muy bien, ahí está, hermanos, sobre las congregaciones. ¿Alguna pregunta, comentarios sobre esta sección? Después vamos a continuar con otra sección la semana que viene. Ahorita les digo cuál es. Ya serían los oficios de la iglesia. O sea, el pastor, anciano, gobernante, diáconos, etc. Muy bien. Entonces vean, hermanos, nuestra organización. Otra vez, una de las razones por las cuales mucha gente no confía en las iglesias actuales es por la corrupción que hay, por el mal manejo, ¿cierto? ¿No? De las instalaciones, de los recursos, el abuso de los líderes. Y ya la gente dice, yo no quiero pertenecer a ninguna iglesia. Pero claro, el verdadero creyente sabe que no puede existir así. Pero por eso es tan importante que nos conozcan y se den cuenta que nosotros no estamos aquí jugando, ¿verdad? O perder el tiempo, sino que somos una denominación bien establecida, con congregaciones organizadas, y tomamos con toda seriedad que ustedes sean bien, con toda seriedad. Queremos el bien de ustedes, de sus familias, que sepan que todo tratamos de hacerlo de la manera más ordenada posible, como enseña la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien, preguntas, hermanos, comentarios. Hermano Julio.
Quizás es para, lo va a tocar la próxima semana con el tema Sí. que sigue, pero por el tiempo, quizás, por ejemplo, incluso ahorita como congregación, todos nosotros tenemos derecho en cuanto a lo, por ejemplo, a lo de José, ¿verdad? Sí, Está siendo nominado ahorita correcto. para diácono. Así es. O sea, no, el pastor Valentín no dijo, José va a ser diácono. No. O sea, no es porque se le ocurrió, tiene ganas de ser. No. O sea, todos nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Si vemos alguna cosa que esté mal en José, Claro. o que incluso que no esté bien, si queremos decirlo así, en cuanto a las escrituras, podemos decir, ¿sabes Claro. qué? Yo pienso que José no debería de ser diácono. Ese es un derecho que todos nosotros tenemos. De aquí al 25 de De aquí enero, al 25. la iglesia, ¿verdad?, puede presentar objeciones o decir, estamos de acuerdo, que Pepe sea diácono por un año. Es el deber de los miembros de la iglesia. ¿Ok? Pero ustedes lo ven y dicen, no, ok, sí está bien. O ven algo, no, ven algo por allá. O sea, por ejemplo, vamos a terminar la grabación, Johnny. Comentario final sobre